¿Cómo están ustedes? Es un placer volver a encontrarnos en el contexto de Master Coaching. Ahora, en esta tercera entrega, estamos aquí con Dani juntos con la posibilidad de recibir a un nuevo invitado. Hemos tenido en la segunda entrega la posibilidad y el grato placer de conversar con Gabriela Greco, nuestra actual presidenta de la ACOP, la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, y en este momento con un invitado que para Daniel y para mí es muy especial, es muy preciado en nuestro corazón, tenemos una relación de años de afecto, de amistad, de caminar juntos en el servicio y en la parte dirigencial de lo que ha sido en su momento la APC y la COP, así que ya prontito nomás lo estoy presentando para que él los pueda saludar. Antes quería comentarles que estamos con Daniel muy entusiasmados en esto que comenzó, como él dijo en la última conversación que tuvimos con Gabriela, comenzó como una travesura y esta travesura se está formalizando en virtud de que el primer video de Master Coaching, que fue la conversación que tuvimos con Daniel, está rondando cerca de las 1000 vistas y para nosotros, si bien quizás para otras tribunas 1000 no es significativo, para nosotros en la contribución al mundo del coaching y a la profesión y a los profesionales, que es nuestro compromiso, entendemos que es una cantidad de personas interesadas, comprometidas a poder acompañarnos en esta conversación, en esta travesura, como dice Dani, para poder articular con lo que es nuestra intención, que es la conversación, la generación de contenidos para contribuir, para colaborar, para acompañar el desarrollo de esta profesión que tanto apreciamos, que guardamos y que buscamos cuidar en su desarrollo y sostenibilidad. Decimos que un futuro diferente suele estar en una conversación de distancia. Master Coaching es una conversación en la cual con Daniel entramos para ese futuro diferente y cada una de las conversaciones que vayamos teniendo, como va a ser la de hoy con Héctor Chaskielberg, va a ser también la semilla para un futuro diferente. Así que voy a presentar a un amigo, compañero de banco, como solemos decir con él. Estudiamos juntos, nos formamos juntos, certificamos juntos como coaches ontológicos. Allá hace unos cuantos años, estamos en el momento de decir, mejor hace unos cuantos años, cuando uno certifica y certificó hace 1, 2, 3 años, uno dice, certificé hace 3 años, como diciendo, nosotros ya pasamos los 20, entonces mejor decir hace unos cuantos años, y es increíble recordar esa experiencia con Héctor, habiendo sido compañeros de banco, y hoy seguir compartiendo esta pasión de conversar y de avanzar en el mundo del coaching. Así que les presento a un amigo, primero, un profesional que ha dejado y sigue dejando huella, esos diferentes que hacen la diferencia, una persona que ya lo va a contar él, su experiencia dirigencial, con Daniel como presidente en su momento, en mi caso como presidente, él fue mi vicepresidente en la APC en su momento, así que es un gusto para mí presentar a un ser humano que es grato conversar con él y un profesional que le ha hecho mucho bien y le sigue haciendo mucho bien al mundo del coaching ontológico. Héctor, bienvenido, es un placer recibirte con Dani en el estudio Verazategui, ahora ya mismo le vamos a pasar, estamos acá, estudio Pilar, estudio Verazategui, estudio Cava, que está vos, bienvenido Héctor. Muchas gracias, Alex, mil gracias. La verdad que estoy muy contento primero, emocionado de estar acá y bueno, espero ser un aporte en esta conversación y en esta travesura. Muy bien, Dani. Bueno, aquí desde el estudio de Juan María Gutiérrez, Partido de Berazategui, como verán, no hemos escatimado en ningún tipo de esfuerzo de Nada, producción, nada. ¿no? Nuestras cámaras están repartidas por diferentes espacios en la Argentina. Para que Bienvenido, te quedes Héctor. tranquilo, Dani, por ahora el cortador de pasto no se escucha. Quedamos No, con no, Dani. bueno, gracias. Si se escuchaba el cortador de pasto que yo le decía, en la entrega anterior mi nieta golpeó la puerta para ver cómo estaba todo y bueno, Dani con su maestría la incluyó en la conversación. Así que yo ya parece un jardinero. Adelante, Dani. Y perdón, si hay algún hijo adolescente también me sumo acá. Dale, ¿Qué dale, pasa? bienvenido, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Héctor, por estar acá, por permitirnos meternos en tu casa. Seguimos diciendo que es una travesura y que tiene que ver con una vocación, básicamente, tiene que ver con una vocación, no nos quedamos quietos y podremos tener un distanciamiento social, pero no un distanciamiento de corazón, de corazones, con lo que es una profesión que amamos. Y en esta vocación de servicio, como decía Alejandro,
se nos ocurrió esto de conversar con referentes del coaching, de poder aportar nuestras propias miradas, nuestra propia experiencia, que solamente eso es experiencia, pero para que cada uno pueda desarrollar el camino que elija. Y en este caso, Héctor, me gustaría, vos sos un especialista en análisis de redes sociales, comenzar esta charla, esta conversación entre amigos, haciendo primero una reflexión y luego un par de preguntas, ¿no? Nosotros nos formamos en nuestra educación convencional en un modelo ontológico, en una ontología de la esencialista, de la inmutabilidad, sin darnos cuenta que estábamos allí. Luego, cuando empezamos a formarnos como coaches, empezamos a descubrir una nueva ontología que tenía que ver con una concepción del devenir, llamada después del giro lingüístico de la filosofía del lenguaje, como título la ontología del lenguaje, pero es una ontología del devenir. Y a mí me aparece algo como inquietud, que es, y lo cuento desde una anécdota, ¿no? O sea, hace unos años, no demasiados, mi nieta se refería a su papá diciendo, mi papá no tiene Facebook, no existe. Y entonces dije, wow, ¿qué está diciendo? Hoy mis hijas de pronto me dicen, papá, Instagram, si no estás en Instagram no existís. Y de esta concepción ontológica me empezó a aparecer la reflexión de, ¿qué es esto de las redes sociales? O sea, si no estás en las redes sociales, ¿no existís? ¿Acaso estamos hablando de una ontología de las redes sociales? ¿Estamos por inscribir una nueva mirada filosófica? Y a vos como especialista, la pregunta son dos preguntas que quería hacerte. Una sí, ¿qué ves en esta necesidad de pertenecer a redes sociales, ¿no? Y la segunda pregunta es si cumplen realmente su cometido, que tampoco sé cuál es. O sea, me gustaría tu reflexión. Okay. Gracias, Dani, por las preguntas. Bueno, a ver, lo que puedo compartir es una reflexión claramente. A ver, voy a tomar un poquito de distancia de las redes sociales como las entendemos en Instagram, Facebook, y voy a hablar en términos más amplios de las redes sociales como espacios de interacción, espacios de contacto. Las redes sociales básicamente están constituidas por relaciones y por nodos o actores. Y esas redes se constituyen en puntos de contacto o de conexión o nudos, en algunos casos como las redes de pescar, se quiere como metáfora. Entonces, quizás, y ahora yendo, Dani, a lo que planteás, han aparecido quizás otros espacios de conexión para las personas que son novedosos, son nuevos. En todo caso, y yendo quizás a la segunda pregunta, habrá que pensar cuál es el propósito de esa conexión, cuál es el alcance de la conexión, en qué consiste esa conexión y qué posibilidades o limitaciones tiene esa conexión. Y creo que ahí también es importante, como decías, ¿para qué son? ¿Cuál es el propósito de estar ahí? Y en ese sentido, yo personalmente participo muy pocas de esas redes sociales, pero mi reflexión es que en la medida que generemos alguna expectativa respecto de esos espacios que eventualmente no se cumpla, y creo que en la mayoría de los casos pasa eso, podemos terminar dañados, frustrados o resentidos. En muchos casos, si la expectativa que uno tiene de Facebook es encontrarse con sus amigos, y quizá lo que encuentra en Facebook es fotos de gente que está yendo maravillosamente bien. Bueno, hoy ya también ya está, hay muchos memes que juegan respecto de esto mismo, ¿no? Y lo han flexibilizado, pero de alguna manera lo que quiero decir es que si uno accede o ingresa en esas redes con determinada expectativa y lo que encuentra es que lo que está pasando ahí
es otra dinámica, probablemente se sienta frustrado. Si uno entra a Twitter, Twitter sí es una red que yo uso habitualmente, y los mismos tuiteros históricos, no es mi caso, reconocen que se transformó Twitter en un campo de batalla, en un lugar de mucha agresividad, de un lugar que se esperaba como un espacio de expresión, se transformó en un espacio de castigo, de propaganda. Entonces, bueno, me parece que también ahí es entender cuál es el propósito de esos espacios, ser cuidadosos cada uno de nosotros en las elecciones que hacemos, de para qué ingresamos o no a esos espacios. A mí me parece que también esas redes expresan desde la tecnología posibilidades nuevas para toda la humanidad. Es relativamente novedoso. La mayoría de estas redes que vos nombraste, Instagram, o Facebook, o Twitter, en el mejor de los casos, alguna puede llegar a tener un poco más de 10 años, no mucho más. En términos de lo que es la historia de la humanidad, esto representa algo absolutamente ínfimo. Entonces ahí hay un carácter novedoso muy relevante para poder hacer alguna afirmación respecto de qué son o qué pueden terminar siendo. Es algo muy nuevo. Yo creo que también yo lo interpreto como en una instancia, en esto de la travesura, como una instancia de experimentación. Yo creo que como humanidad estamos experimentando y aprendiendo de para qué son, de qué sirven, para qué nos sirven. Y también como algo nuevo respecto de la potencialidad que tienen respecto de la conexión. Hace un ratito hablábamos de los distintos estudios, Veracetegui, Cava, ¿no? Bueno, esta herramienta de Zoom también, digamos, así como estas redes sociales nos permiten experimentar o tener la experiencia de estar conectados con muchísima gente de distintos lugares, de manera sincrónica en algunos casos, de manera sincrónica en otros. Esta es una experiencia totalmente nueva, entrar a las casas, como decía Daniel, de personas que en otros dominios no hubiéramos ingresado, en el ámbito laboral. Poco probable que alguno acceda a la casa de un empleado, de un colaborador o de un jefe. Y hoy la mayoría estamos abriendo las puertas de nuestras casas. Así que me parece que es una experiencia nueva, me parece que es importante tener claro cuál es el propósito que cada uno tiene al elegir esos espacios y sobre todo estar atentos y cuidarnos respecto de que si esos espacios no representan el propósito por el cual ingresamos, tener la prudencia y la decisión de salir de ahí. En el contexto del coaching es muy interesante esta reflexión que traes en virtud que nos lleva al territorio de la pregunta cuando hablas de propósito, de para qué, ¿no? ¿Cuál es la inquietud cuando estamos ahí? A mí me gustaría profundizar en la perspectiva de las redes sociales. Siempre me pregunté cómo se instaló este término redes sociales en lo que son redes tecnológicas, ¿no? La verdad que vino a competir, me da la sensación, al estudiar redes, vino a competir y en algún punto a boicotear algunos pilares muy importantes de lo que es la red social como conglomerado y conjunto de personas que interactúan bien desde el pensamiento complejo, ¿no? Una red social es quizás la expresión más visible de lo que es un sistema complejo. Y sin embargo le atribuimos a las redes sociales esa categorización, que es una pena, digo yo, en virtud de que sería interesante poder hacer foco en que esto que llamamos redes sociales son herramientas tecnológicas. Y Daniel decía algo muy interesante desde la pregunta recién, ¿no? ¿Puede ser, che, que estas redes sociales estén como formateando un nuevo sujeto? Yo digo que sí. Arriesgo la interpretación que sí. Es como este teléfono que yo tengo acá, ¿no? Que es un smartphone, que ya sabemos que no solamente cada persona tiene un smartphone, sino la tasa da que da 1,4. O sea, cada persona puede llegar a tener un teléfono y medio, porque tenemos 40 y pico millones de personas y tenemos 60 millones de teléfonos, así que hay algo extraño ahí. Quiere decir que esta tecnología, y me interesaría mucho hacer la distinción tecnología, en este caso tecnología de comunicación, es un fenómeno neutro, es como un martillo. Un martillo es tecnología. Yo con un martillo puedo clavar un clavo en la pared y colgar un cuadro, puedo unir dos maderas
que le den sostenibilidad a una mesa, por ejemplo, pero también con un martillo se le puede partir la cabeza a alguien. Entonces, en términos de tecnología, la tecnología como fenómeno es neutro. Empieza a aparecer muchísimo la relación de ese sujeto, de esa persona, de ese observador, y sí, entonces me parece que el tema de la tecnología va con mayor conciencia o menor conciencia formateando un nuevo sujeto. En esta pandemia, nosotros mismos ya no somos los mismos sujetos que éramos hace 3 meses atrás, porque esto que vos decías respecto al Zoom está formateando un nuevo sujeto. A mí me interesa la reflexión respecto al nivel de conciencia que como coaches podemos aportar en el fenómeno redes desde la tecnología. Y ahora te quería profundizar la pregunta que inicia Dani respecto a, desde el pensamiento complejo, una red social, pero no vista como tecnología, sino como personas y interacción. Y los coaches estamos todo el tiempo participando de redes sociales, como la mayoría de las personas, pero nosotros como profesionales me parece que será muy bueno escucharte y si nos podés aportar algunos elementos de reflexión de cuando esas redes sociales que somos parte y que conformamos. Dani es director de una de las escuelas más grandes de la Argentina, y me atrevería a decir del mundo, con todo su recorrido, con todo su camino, con cientos y cientos de personas anualmente entrenándose. Es una red. En el SEOP nosotros también tenemos una red. La Asociación de Coaching Ontológico Profesional es otra red. La FICOP, que vos hoy estás participando y fuiste presidente de la COP, ya vamos a hablar, era otra red. Nosotros trabajamos mucho con Daniel, con vos en redes sociales. ¿Qué podés aportarnos, Héctor, de elementos a considerar para un coach cuando se relaciona con redes sociales para contribuir en su desarrollo y sostenibilidad? Bueno, qué pregunta me están haciendo. Ok, a ver, primero, no daría por sentado que como coaches estamos en condiciones de distinguir esto de las redes sociales y a las redes a las que pertenecemos. Muy bueno. O sea, no lo daría por sentado. Creo que, y volviendo a la institucionalidad a la que vos hiciste mención, cuando en el 2015 desde la COP se declaró a la profesión como coaching ontológico, constructivista y sistémico, si bien en términos, el término ontológico quedó bastante más fuertemente marcado, y aparte porque es una declaración bastante extensa, creo que uniendo el tema de lo sistémico a esto de la red, trajo algo que quizá estaba en transparencia o algo que no estaba en transparencia, pero quisimos, en ese momento digo quisimos porque fui parte, traer como distinción para nuestra profesión. Entonces, lo primero que haría es, no daría por sentado que este carácter sistémico o reticular es algo que como coaches distinguimos. Estaría más dispuesto a decir que no, que nos pasa en transparencia. Y digo esto, que nos pasa en transparencia, porque incluso la concepción que yo veo de mi recorrido con respecto a mí mismo y después de haber visto coachear a muchos coaches y trabajar con muchos colegas, es que el coaching sigue siendo uno a uno, y no solo uno a uno desde el entendimiento que los como coaches podríamos tener de dos personas conversando, sino que el alcance de la conversación misma es uno a uno. ¿Qué quiero decir con esto? No se incluyen dentro de esa conversación a otros actores que están entramados en el quiebre, el compromiso y eventualmente la vida de la persona que tenemos enfrente. Entonces, lo primero que quiero sacar es de la transparencia esta distinción, que creo que de tenerla nos incrementa, en esto creo que voy a la respuesta a Ale, el poder de intervención como coaches. En términos de distinguir a nuestro coaches, incluso en el uno a uno, como parte de un entrenamiento dinámico, complejo, como planteaste, al cual pertenece, y desde esa concepción también poder trabajar e intervenir como coaches. Creo que ahí nos da un acceso muy interesante de distintos sentidos. Primero, una mirada, sale de la mirada, lo llama técnicamente la mirada de la agencia y pasa a la mirada estructural, o sea, del uno, de la unidad, del actor a una mirada estructuralista. ¿Sino? Entonces, esta mirada nos permite preguntarnos incluso, ese coachee, ese cliente, parte de qué entramado es. De hecho, preguntarnos en qué conversación está
entender la conversación como una red de conversaciones, Ujú. también es una pregunta interesante. ¿Qué conversación está? Es una conversación que podríamos, desde esta distinción reticular o sistémica, es, bueno, ¿quiénes participan de esta conversación? ¿Quiénes son esos actores poderosos o influyentes en esta conversación en particular para este cliente o coaching en particular? Entonces digo, me estoy montando en esta conversación a partir de la pregunta que me Claro, hiciste, claro, por eso. a partir de la riqueza que entiendo que ahí va la pregunta, que nos puede traer la distinción eh, de la reticularidad o de este entramado en redes. En la formación se le da lugar a esto, pero me parece que queda acotado o después termina quedando en el trasfondo, ¿no? Para el coach, y cuando egresa y sale creo que está mucho más en el frente la conversación del uno a uno. Entonces por eso me parece importante distinguirlo. Y hasta desde una definición, no sé si me atrevería a decir una ontología, pero de una definición de entendernos como seres sociales, eh, eh, digamos, negar o desconocer este carácter eh, interaccionista o reticular, me parece que nos impide o nos pone en un espacio de ceguera eh, eh, muy grande. Incluso pensando, y ya acá me meto me voy a los límites de entendimiento del coaching o de la profesión como la tenemos, podríamos preguntarnos qué otros actores que hoy no estamos trayendo a la conversación o al proceso de coaching podríamos traer desde esta mirada reticular. Esa pregunta me la vengo haciendo. Ujú. Alcanza con el coach y el coachee, y eventualmente en algunos ámbitos, algún sponsor o algún actor, generalmente en el ámbito de las empresas. Alcanza, me refiero a, es el máximo estándar de poder y de intervención que podríamos tener. Y en esa reflexión yo he inventado y experimentado con otros actores en esta mirada reticular. Por ejemplo, he incorporado una figura que es la figura de validador, que es una Ujú. figura de alguien que eventualmente nos quita del sesgo de confirmación en el cual estamos coach y coachee. Imagínate que en una relación de coach y coachee, eh, ambos estamos interesados que la relación funcione, que sea exitosa. Eso opera como sesgo, en el sentido de que hay una intención ahí que sea exitosa y que nos puede impedir tener una mirada distanciada, diferente o distinta de la que tenemos bajo ese interés. El validador, por ejemplo, estoy jugando con esta figura, vendría a ser un externo que se ve impactado por la conversación que tiene el coach y coachee, que eventualmente podrá decir, sin el interés del coach y del coachee, sí con su interés de que ese servicio o ese impacto de la conversación le afecte, validar eventualmente si lo que se quiso lograr se logró. Para dar un ejemplo quizá un poco básico, digo, si yo estoy en un coaching de vida, no es lo que yo hago, pero un coaching de vida con una persona que trabaja en la relación con su pareja, bueno, su pareja podría ocupar ese lugar de validador. Y en esta mirada reticular podríamos conversar con el coachee acerca de, bueno, consultaste con tu pareja a ver si esta percepción que vos tenés respecto de cómo has transformado tu mirada, tu hacer y la relación, es validada. Digo, es un elemento más. Está claro que la percepción del coach y el coachee son relevantes, pero acá podríamos incorporar un tercer actor que operaría como validador, no único, pero sí Muy como interesante. validador también de esta conversación. Y ahí podríamos incorporar y jugar con otras figuras. Digo, me metí en la pregunta, no sé si por el lado que estaba hecha, pero para explorar un poquito la riqueza que nos puede dar esta mirada, por lo menos que es la riqueza que yo busco tener o encontrar con esta mirada. A mí me lleva esto a continuar con la reflexión del propósito, ¿no? Del propósito de las redes, porque claro, la concepción sistémica en la cual nosotros empezamos a observar al ser humano como ser humano relacional, abre este concepto de redes, ¿no? De manera exponencial, porque básicamente, como cuando hacemos entrenamiento de trabajo en equipo y le preguntamos a la gente en cuántos equipos vos participás,
y muchas veces la respuesta, la gran mayoría de las veces, la respuesta es relacionada con el trabajo, ¿no? ¿Dónde trabaja? Sobre todo nosotros que trabajamos en organizaciones y te dicen, bueno, yo soy del equipo contable o soy del equipo comercial. Y hasta que puede salirse de ese espacio de ceguera y darse cuenta que forma tantos equipos como relaciones personales tiene, este concepto de red, y por eso me gusta seguir hablando de esto para ver vos como analista, qué mensajes o qué aprendizajes vas teniendo al leerlas, ¿no? Al leerlas. Porque efectivamente yo empecé por las llamadas redes sociales, porque, como te decía, hoy, si uno habla de redes, en la escucha de las Tal personas, cual. inmediatamente aparece el concepto de red social. No están todavía consustanciados con la mirada sistémica, dada nuestro paradigma como conjunto de creencias. Seguimos siendo individualistas en la manera de pensar. Es todo un concepto de mucho crecimiento, para que se instale un paradigma nuevo en la observación del ser humano, cómo se relacionar. Ahora, me sigo preguntando, más allá de la experimentación y demás, ¿qué hace que, más allá de la necesidad de ser gregario que tienen las personas, que tengan que estar formando parte de redes? O sea, hay una concepción de identidad que a mí me hace reflexionar. Por eso comencé con una reflexión como casi casual de mis nietas diciendo mi papá no existe, ¿no? Y mis propias hijas. Acá hay una concepción existencialista que se nos empezamos a mirar. Y luego nosotros como red profesional empezamos a darnos cuenta de la ineficiencia que tienen esas redes. O sea, en coaching buscamos siempre aquello que pueda estar faltando y todo aquello que conservamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros como profesionales para enriquecer esas redes? Vos pusiste un elemento más, podría ser el validador. A mí me gusta de pronto cuando estoy haciendo coaching hablar del retorno ecológico, ¿no? ¿Cuán ecológico es el retorno tuyo, por ejemplo, en esta relación de pareja? O en una relación empresarial, ¿cuál es la relación entre el jefe y el empleado cuando uno de los dos está tomando coaching? Porque va a impactar en el sistema. Ahora, sigo preguntándome qué nos hace falta. Lo primero que me surge es de que tenemos una discapacidad en la escucha como para darle poder a las redes, ¿no? Nuestras redes son redes muy ineficientes que siguen manifestando la prevalencia del mensaje y no del mensaje que se emite y no del impacto que eso genera. Si estábamos hablando justamente de retorno ecológico o con el caso tuyo, como estabas hablando de la validación, digamos, hoy se están impactando en la democracia, las redes sociales están volteando gobiernos no puedo fundamentar lo que estoy diciendo, simplemente llevándome por los medios periodísticos, pero es de qué manera son escuchadas las cosas que se dicen en las redes, en cualquiera sea la red, en cualquiera, ¿no? Y pongo un ejemplo y te dejo en tu reflexión. Hemos conversado alguna vez de tu esfuerzo para que la red de coaches de la asociación profesional nos diera elementos que sirvieran a la comunidad, por ejemplo, en encuestas respecto a honorarios. Y tenés una respuesta bajísima, porque ¿qué escucha la gente? ¿Qué escucha la gente cuando le estás haciendo una pregunta que tiene que ver con la comunidad? ¿No? Y para que participen muy poca gente. Nos podrás contar vos tu propia experiencia con esto. Entonces, ¿qué Héctor, está antes faltando? de poder, me encantaría poder sumarme a la reflexión de Dani y enriquecer un poco más la inquietud que derive en la pregunta. Yo quisiera sumar a esta inquietud de Dani, quisiera contextuar mi inquietud en una declaración de quiebre.
Cuando digo declaración de quiebre me refiero que nosotros gestionamos desde esta distinción, de decir, ponemos en valor el compromiso, vemos que es aquello que está ocurriendo como un distractor rumbo a ese compromiso y lo queremos gestionar, superamos ese quiebre y ponemos los ojos en el compromiso. Cuando nosotros hicimos la declaración, dicho sea de paso, me quedé pensando en lo de tu nieta, Dani. Me imagino que si hoy Descartes estuviese aquí y estuviese hablando con nosotros y le Sí, pediríamos la frase célebre, nos sí. sorprenderíamos o quizás no, porque él en vez de decir pienso, luego existo, diría estoy en las redes, luego Estoy existo. en las redes, luego existo, Si no exacto. estás en las redes no existís, sería la cosa, ¿no? Sí, Pobre los exactamente. filósofos antiguos, estarían medio hackeados en este tiempo de esta modernidad tardía o posmodernidad muy Sí. discutida en su definición. Me imagino Heráclito, ¿no? Queriendo venir a mostrar su célebre definición, todo cambia. ¿Qué cambia, negro? Hace 75 días que estamos acá adentro, no cambia nada, está todo igual. Bueno, para ponerle un poco de humor como lo solemos hacer en nuestras conversaciones. Volviendo a este tema, cuando nosotros declaramos en Significación 2015 coaching ontológico, constructivista y sistémico, me parece a mí que la gran deuda no la tenemos ni con la ontología, si bien creo que la ontología necesita una especie de upgrade, ¿no? A veces me parece escuchar una ontología todavía en blanco y negro, me parece que necesitamos ir a una ontología más cromática. En lo constructivista me parece que es el pilar más fuerte que tenemos de los tres, y me parece que el gran deudor, la gran deuda, es esto del pensamiento sistémico, porque me parece que poco hemos profundizado ahí, el gran paso de ponerlo en la conversación, pero me parece que viene el tiempo, por eso esta conversación con vos, que quizás se la lleve todo el tema redes, porque pareciera ser que es como la necesidad, ¿no? Eh, Esto de que el pensamiento sistémico sea un pensamiento sistémico celular, vos lo diste a entender, y no vertebrado, ¿no? Me da la sensación a veces que nuestro pensamiento sistémico, que después se aplica en redes, es más vertebrado, como esos organismos vertebrados que se basan en su columna vertebral. Mientras que el celular no se basa en su columna vertebral, no es verticalista, no es de arriba hacia abajo, no es que hay un lugar que manda las decisiones y las órdenes, sino que es celular. Y precisamente el pensamiento sistémico en este mundo complejo requiere un alto y una epistemología celular, dado que si nosotros seguimos pensando en redes sociales y en sistemas, en blanco y negro y vertebradamente, me parece que ahí es donde no vamos a poder llegar a este espacio que vos de alguna manera anticipás, pedís y que nosotros dos también queremos acompañar, de que el coach ontológico pueda hacer pie en sistemas más celulares y no vertebrados. Por eso entendemos que es muy interesante desde tu trayecto, de tu pensamiento, de tu epistemología en redes, que podamos escuchar algunas claves, algunas cosas, no como respuestas ni soluciones, pero por ejemplo, en un sistema vertebrado las decisiones son centrales, en un sistema celular las decisiones son participadas, descentralizadas, compartidas. ¿Qué cosas hace que hoy una red social donde los coaches vayamos tomando más conciencia necesitaríamos tener presente? Bueno, algo que entiendo para los coaches, y creo que lo mencionabas vos hace un ratito, no sé si Dani, puede ser interesante, es en términos de las redes sociales hay relaciones más estables y relaciones menos estables o más inestables. Entonces, me parece que desde el punto de vista de entender la transformación, podría ser un buen eje mirar desde la perspectiva de las relaciones, cuáles son aquellas relaciones que queremos conservar y mantener Ujú. estables y cuáles son aquellas relaciones que ya no queremos conservar, e incluso cuáles son las relaciones nuevas que debemos incorporar al sistema para esa innovación. Desde la perspectiva de la columna vertebral, como planteabas, no hay novedad, no hay innovación en la medida que esa columna mantiene la jerarquía y lo que busca es conservar esa misma jerarquía y no moverse de ahí. Muy Ese es su bueno. propósito. En un cuerpo o en una estructura celular o reticular, justamente todo lo contrario, es un mecanismo de variación e innovación en la conservación. Entonces, esta distinción que vos traes, ya trajiste antes de la complejidad, me parece que es un tema relevante es respecto de preguntarnos qué queremos conservar, qué queremos incorporar y qué queremos mejorar o innovar. Otro segundo punto que trae esta decisión que para mí es relevante, en vez de hablar de nodos y actores, desde la teoría de redes se habla de actantes, que es un término
¿Cómo es? ¿Cómo es? Actante. Act. Actante, una mezcla de actor y lactante. Actante. Ah, no lo tenía. Mirá qué interesante. Actante. Actante, justamente es una categoría, una distinción de la teoría de redes. Ajá. Juan Dos Años la trae en francés, Latour, que es uno de los creadores de la. A ver, lo interesante, más allá, digo, esta categoría lo que trae es que no solo las personas, y eventualmente las organizaciones, y algunos se atreven a pensarlo así, participan de las redes, sino que las cosas, las emociones y cualquier cosa que podamos distinguir en términos de que sea significativa para esa red, debe estar, formar parte de esa red, porque hace cosas en la red. Y esto, trayendo al coaching ontológico, me parece que también puede traerse del lugar de, uno podría tener una emoción a la red y articular la emoción a alguna determinada acción, y articular la acción a determinado resultado, y determinar el resultado a determinada emoción. Digo, me parece que este término es interesante porque nos saca de la conversación, es un paso más de la conversación anterior de las redes sociales como Facebook y Twitter, sino lo que trae acá, desde la distinción, al menos de la teoría, que no solo cuando nos referimos a redes sociales, en términos de actantes, estamos hablando de personas, organizaciones, estamos hablando de cualquier fenómeno o experiencia que sea significativa en términos de que moviliza algo en esa red. Sí, esta me parece una distinción, a mí me parece interesante, yo me la recuerdo habitualmente cuando tengo que hacer algún tipo de mapeo o incluso análisis de situación, me recuerdo a mí mismo, ojo Héctor, no son solo actores, sino son actantes, recordate y trae al mapeo o al análisis la distinción de otros fenómenos que puedan estar ocurriendo que movilizan al resto de los actores de la red. O sea, dice, quien está ahí hace cosas, quien está en la red está ahí porque hace algo, moviliza, e impacta o influye en algún otro actor. Así que eso me parece que es también algo, por lo menos para mí, en mi práctica, me ha traído esta perspectiva. Y después yo, no sé, quizá como un tercer punto, es esto que vos decías, Dani, de los equipos, de asociarlos solo a las empresas, qué es un equipo y de qué equipo formo, de qué parte de redes. Ahí tengo como dos distinciones que a mí me sirven, que vienen de la teoría de redes. Una es salir de la transparencia respecto a que los equipos y las redes son un recorte que nosotros hacemos y que distinguimos como tales. Digo, hay una pregunta que pasa muy aceleradamente, que es quiénes forman parte de este equipo, quiénes forman parte de esta red. Esa no está previamente determinada, es una definición que hacemos nosotros. Yo como analista, cuando voy a mapear algo, eso ya lo tengo bastante más estructurado por parte del protocolo, una de las preguntas que me tengo que responder es quiénes forman y quiénes no forman parte de esta red. Entonces, esto no me parece una pregunta menor porque pasa habitualmente en transparencia y uno podría decir, bueno, ¿quiénes forman parte de este equipo? ¿Quiénes no forman parte de este equipo? ¿Quiénes participan de esta intervención de coaching? ¿Quiénes no intervienen, no participan? ¿Quiénes son significativos en esta intervención y quién no? Y la segunda que me trae bien esta reflexión, aparte de esta distinción última de quiénes participan y quién no, es los distintos recortes que hagamos respecto de el tipo de relaciones que establecemos. Habitualmente, para no complejizarlo mucho, hacemos dos que son entre fuertes y débiles. Es una distinción bastante básica, pero por lo menos una distinción que nos saca de la transparencia de que todas las relaciones son iguales. Este es un primer paso, podemos seguir complejizando la pregunta. Relaciones fuertes y débiles, ya que tiene que ver con la intensidad de la relación, el criterio de intensidad se puede poner, depende del tipo de relación que se trate. Pero me parece que es algo que a mí también me aporta, parece un tema menor, pero de vuelta, me trae esta distinción, un valor así para. Y estas relaciones, ¿de qué tipo podrían ser? En principio, de establecerlas de esa modalidad. Y después quiero ir hacia otro lado de la conversación que me inspiraba lo que escuchaba, decía Daniel, y después tomaste vos, Ale, de que para qué es importante para mí haberme metido en el tema de redes y seguir sosteniendo esta teoría y este análisis. Y para mí detrás de eso hay un valor, que es el valor de la colaboración. Eso tiene que ver con un valor personal. O sea, yo la traigo de alguna manera como para recordarme a mí mismo
de una forma analítica del conocimiento, de una epistemología, como digitales, recordarme a mí mismo cuándo estoy siendo y cuándo no coherente con ese valor. Entonces, al fin y al cabo, todo lo que estamos hablando, al menos para mí, eh, deriva en un mecanismo o en un entramado también, lo traigo como parte de mi red, esta teoría del análisis de redes sociales, para conectarla con ese valor y que opere en esa movilización de la que hablaba, como un recordatorio cuando no estoy siendo quien me comprometo a ser. Qué interesante. Muy bueno, interesante esta mirada que estás trayendo. Lo que me trajo a la reflexión rápidamente es en este contexto en el cual estamos, que también incorporamos a esta red la emocionalidad que está significando una pandemia, ¿no? Y me surgen algunos comentarios, reflexiones acerca de las comparaciones que se empiezan a hacer con diferentes sociedades. O sea, sociedades que son más colaborativas, ¿no? Por ejemplo, la uruguaya, que está cruzando el río, que la Argentina. Y esto me retrotrae al concepto de identidad que trabajamos mucho los coaches ontológicos en términos de juicios confundidos con verdades, con afirmaciones, ¿no? Y entonces empieza a aparecer esta cuestión ontológica otra vez del yo soy. Entonces el uruguayo es diferente al argentino. Cómo la teoría de redes nos puede ayudar con estos elementos que está señalando a reflexionar y repensarnos en estos conceptos. ¿Por qué? Porque hay en este mismo juego de entramado reticular que estamos viviendo, empezamos a hacer diferencias entre los adultos de riesgo y los chicos y los que colaboran y los que no colaboran y empezás a escuchar algunas cosas que vos decís, wow, qué aporte gigantesco puede ser un profesional para poder mostrar, espejar, ¿no?, el comportamiento que está teniendo como individuo dentro de las redes, ¿no? O sea, qué tipo de comportamiento individual con relaciones que tomo tus mismas palabras, que se quieren mantener o no se quieren mantener, ¿no? Que son fuertes o que son débiles, que queremos conservar en este entramado, en este momento. Y sin embargo, empiezan a aparecer, a resurgir, casi como un oxímoron, ¿no? Que, oye, no somos una sociedad colaborativa, no somos una sociedad que piense en el otro, no estamos siendo, ¿no?, este concepto. Qué importante es poder analizar el conjunto del comportamiento y no nodo por nodo, no en el sentido de decir el mal comportamiento, entre comillas, de un nodo está afectando a todo el sistema. Claro. Es absolutamente, Qué está interesante. afectando a todo el sistema. Qué interesante. Es muy Una fuerte. de las fuentes principales de la teoría tiene que ver con la epidemiología. De hecho, se desarrolló básicamente esta teoría a partir de la epidemiología. Las primeras investigaciones tenían que ver con justamente ese mapeo de la infección. Básicamente traer la invisibilidad del virus, ya no en un laboratorio con un microscopio, sino desde el mapeo, poder detectar cómo está circulando ese virus en términos de mapeo. Uno de los primeros principales estudios, uno podría intervenir desde ese lugar, mapeando la epidemia a partir de los vínculos que las personas van teniendo. De hecho, uno lee en el diario una síntesis de eso, más desde la metafísica que decíamos del actor, que es en un asado se contagiaron 16 personas. Y bueno, claramente, en un cumpleaños se contagiaron. Claramente, uno, digamos, no tiene que ir muy lejos ni ser un analista de redes sociales, sino saber que esas relaciones fuertes sean las que probablemente primero se contagien en esto de la pandemia. Y por otro lado, lo que me surge con mucha fuerza, Dani, que vos venís trayendo y que Ale lo remarcó también, es el tema de la identidad, ¿no? Y hasta dónde nosotros marcamos el quién soy y el quién no soy, y trayéndolo de Ale de la columna vertebral, ¿no? A mí esta teoría de análisis de redes también me sirve como recordatorio de dos distinciones, que es el control y la incertidumbre.
que también tiene que ver con la complejidad, que tiene que ver con tu expertise, ¿no? La columna vertebral se sabe que mantiene el control y lo va a querer conservar, y los rangos de incertidumbre son mínimos. La Claro. pretensión justamente es que sean mínimos, se busca que sean mínimos, que Ujú. haya previsibilidad. Bueno, la teoría de redes, de alguna manera, siendo una teoría que emerge en la complejidad, nos saca de ese lugar, y nos lleva a un lugar a aceptar la, la, Qué la falta interesante. de control y el nivel de incertidumbre en el que vivimos, y en este sentido encontrar nuevas referencias identitarias. Claro, claro. Qué belleza esta danza que estamos teniendo y estoy Ujú. empezando a disfrutar de la rentabilidad práctica que puede tener esto. En el contexto actual, dado que somos hijos de la época y vivimos en el contexto que emerge, ¿no? Lo que nos queda es poder desarrollar una capacidad de hacer un alto, observarlo, tomar conciencia y avanzar. Somos coaches ontológicos en un contexto de época que tiene su propia complejidad. Esta pandemia, este contexto actual, qué interesante, estoy viendo la rentabilidad práctica de lo que estamos hablando, de contribución para todos nosotros y para los coaches, de ver que una de las cosas que esta pandemia, que este virus hace, es fomentar la disociación, fomentar la fragmentación, fomentar a punto tal de que el otro es un peligro para mí y yo soy un peligro para el otro. O sea, me tengo que cuidar y te tengo que cuidar, ¿no? Esta cuestión disociativa, antinatural, sistémicamente hablando y en términos de redes vivas, digamos, ¿no? Donde empieza a haber una narrativa donde el éxito está en cuidarte del otro o cuidar al otro. Y me parece que en este momento los coaches ontológicos, pudiendo haber conversado y comprendido la relevancia de una red social para la sostenibilidad del tejido social, me parece que podamos participar de esta conversación y llevarnos algunas ideas y reflexiones, es de alta relevancia. Esto que decía Lacan, el otro es indispensable para la realización de uno mismo. Estamos en un momento, en una época donde el otro es una amenaza. Y esto me parece que nosotros como coaches podemos prestar atención a ver cuál es la narrativa en la cual estamos, ¿no? Así que muchas gracias, Héctor, por esta conversación de vuelta con Dani. Es un placer poder profundizar de esta manera. Y en esta recta final de esta charla, que para mí sería genial que dure todo el día, pero para hacerlo ameno al resto cuando lo vaya viendo, teníamos, aunque sea con algunas pinceladas, ganas de preguntarte, ¿qué tenés para decirle a los coaches que están de alguna manera haciendo su camino, que están buscando hacer pie en esa red social de la cual participan, en esta época y en este tiempo que les toca? Aquellos estudiantes de coaching que vean esto, que lo tomen como bonus track, pero que el regalo sería para estos coaches que se están iniciando, que están comprometidos en posicionarse, que se encuentran con este contexto. Quisiéramos pedir alguna reflexión, alguna palabra, algún mensaje para estos coaches, porque sabemos que vos has venido trabajando en el último tiempo en contribuir y colaborar, como bien lo dijo Dani, desde la APC en su momento y la COP ha sido uno de los que ha liderado este tema para el desarrollo y posicionamiento de los coaches, así que sería un gustazo escucharte por ahí. Bueno, gracias Ale, por la pregunta. Voy a seguir con un poco con el trasfondo de lo que venimos conversando, pero pudiendo responder la pregunta. Lo primero que diría es que hagan un ejercicio de declaración y de reflexión respecto de su identidad, atentos a lo que estamos planteando y lo último planteante, Alex, de distinguirnos en este contexto y en los tiempos que nos toca jugar y vivir como una comunidad. Lo primero que le ofrecería es que pueda distinguirse cada uno de los coaches que recién certifica como soy una comunidad, soy coaching, soy la profesión. Me Qué parece que ya lindo. es una primera distinción respecto a lo que estamos diciendo de el otro, el ajeno, el que me... No, no, no. El coach es un colega y como comunidad estamos articulados a otras comunidades, y nuestro propósito como comunidad es contribuir a otras comunidades. Creo que ya eso genera una movilización, una ubicación y un posicionamiento del coach totalmente diferente a me acabo de recibir o llevo 1 o 2 años y estoy solo compitiendo en el mercado contra otros colegas y viendo a ver si me contrata alguna empresa. Creo que son dos mundos de posibilidades totalmente diferentes, con lo cual el regalo o el ofrecimiento que haría es ese, es
pensarse como parte de una comunidad que está articulada a otras comunidades y ver en esa declaración las posibilidades enormes que se abren, por ejemplo, de pedir ayuda a otros colegas, de pertenecer a instituciones, que es algo fundamental, ser parte de las instituciones. Creo que esas elecciones se hacen en esta primera declaración de que soy una comunidad como profesión y articulo con otras comunidades a las cuales sirvo. Lo segundo que diría como lugar de posicionamiento es cualquier compromiso, aspiración o visión que tengan los coaches que se certifiquen, y los certificados hace tiempo, no van a poder lograrlo si no es con otros. Como dice Jim Selma, el compromiso es individual, pero para poder manifestarlo, generar un logro, necesitamos de otros. Entonces, en esa declaración me parece que está el poder y la apertura de contribuir con otros, pedir ayuda, buscar modelos, acercarse a otros que ya saben, ver este tipo de conversación, a ver qué dicen estos muchachos que ya tienen algún recorrido, qué me puedo llevar, qué puedo aprender de esta gente, qué modelo tengo como coach. Distintos modelos, depende de quién quiera, quién sea, cuáles son los valores. Entonces me parece que esta distinción de que puedo declarar mi compromiso, pero cualquiera sea mi proyecto, no voy a poder lograrlo solo, también está asociada a la anterior. Me parece que abre un rango de posibilidades interesantes para colaborar. Y me parece que son dos distinciones que quizás para nosotros en la dinámica relacional que hemos generado están ya naturalizadas, pero entiendo que si la oferta es hacer un regalo, yo creo que ese sería el regalo para los coaches que están sobre todo iniciando su camino, pero también para los que están recorriendo hace muchos años este camino. Ninguno de nosotros tres creo hubiera llegado a donde está, ni va a llegar a donde quiere estar, si no hubiera sido por la relación que hemos sabido construir entre nosotros y con otros colegas durante todos estos años. Creo que estamos los tres de acuerdo en que somos lo que somos y estamos donde estamos, al menos esa es mi declaración, particularmente por la relación que tengo con ustedes dos, y siempre agradezco, estoy donde estoy. Y me parece que ese es el lugar. Pueden probarlo, pero creo que van a perder el tiempo. Digo, pueden probar hacerlo solos, pueden probar cortarse solos, pueden probar no participar de ninguna institución, pueden probar no tener ningún colega como modelo, pueden probar no participar de distintos espacios profesionales. Digamos. Ya con algunas heridas, con algunas caras, creo que los tres coincidimos que dos cuestiones. Una, se llega, o se logra acompañado, y la otra es más placentero hacerlo con otros que hacerlo solo. Qué bueno. Así que me parece que esa es un poco la... Te dejo la pregunta a vos, Bueno, Dani, de la dirigencia, porque sí, hoy estás, yo me voy a emocionar, me parece, con esa pregunta. Y de todas maneras aclaremos que dijo los muchachos con recorrido, cuando dijo eso se refirió a muchachos a mí y a recorrido a vos. O sea, para que quede claro, ¿no es cierto? Vos sos el del recorrido, yo soy el muchacho de la conversación. Extrañaba estos jueguitos, los extrañaba estos jueguitos. Coaching sepia. Yo soy el coaching sepia. No se olvida más, Héctor, ¿te acordás? Fue un chiste que le hicimos alguna vez y no se lo olvida más. Dani, que ya lo conocemos, Dani le queda todo, así como guarda todo como la mamushka, deja todo en su cuerpo, queda todo. Se lo hicimos en un comentario, una vez. No, pero él dice, en el año 2004. Te lo dije una vez en joda, no se lo olvida más. No, pero la verdad que yo lo digo desde el orgullo. Sí, seguro. Me encanta haber transcurrido, hecho todo este recorrido. Y en función de lo que estás diciendo, Héctor está cumpliendo una función importante dentro de FICOP, porque, a ver, con nuestros errores y con todo lo que nos puede faltar, claramente esa reflexión que estaba diciendo me hace pensar que todavía nos sigue faltando mucho a nivel de asociación profesional para que las personas que egresan se integren mucho más profundamente en términos asociativos, ¿no? Y Héctor, para las personas que nos están escuchando, está cumpliendo un rol importante dentro de FICOP, porque el coaching argentino ha generado una identidad, el coaching ontológico argentino ha generado una identidad.
ha generado una identidad y del cual tenemos que ser orgullosos, porque somos constructores de esa identidad en términos de comunidad, ¿no? O sea, una comunidad que ha defendido pilares epistemológicos como lo que hemos señalado en esta charla. Y hoy Héctor está asistiendo a asociaciones de coaching ontológico que se van creando en América, ¿no? Y en el resto del mundo, ¿no? Ya empiezan a aparecer otros países y la experiencia dirigencial de Héctor ha sido muy importante a la salida de ACOP y estamos llevando este espacio identitario que ha generado el coach ontológico a otras latitudes, ¿no? Inclusive hasta la misma Chile, que es donde podríamos reconocer como cuna, ¿no? ¿Verdad? Como cuna del coaching ontológico. Con lo cual, bueno, agradecerte, Héctor, porque esta vocación de servicio se sigue manifestando y podrías quedarte en tu casa tranquilamente y sin embargo seguís colaborando. Así que la verdad que agradecerte y esta contribución a la profesión seguirá, continuará en diferentes canales que cada uno de nosotros podrá ir buscando. Por mi parte creo que estamos cerrando, ¿no, Ale? Sí, sí. Manejando esto. Héctor fue, acordémonos que Héctor fue tesorero de la APC, fue vicepresidente de la APC, fue presidente de la COP cuando cambiamos juntos el nombre. Sí, Así que fueron muchos años de servicio en esa institución, muchos años, desde aquella primera reunión que tuvimos en un, no vamos a decir sótano porque queda feo, en un underground, ¿no? ¿Te acordás? En un underground. Sí. Estuvimos ahí en una conversación que éramos 6, 7, donde prácticamente no había identidad, existencia de una asociación que amábamos mucho, pero faltaba esto que estábamos diciendo, no solo el involucrarse, sino comprometerse con un sueño, con una identidad, y desde esa conversación en ese sótano a un congreso latinoamericano de coaching ontológico que hicimos en Argentina, que él fue el presidente, con más de 1000 personas en sala y 700 en streaming. O sea, hay mucho camino recorrido, tal cual lo decía, en estos muchachos jóvenes. Y hoy en la FICOP, como dice Daniel, mi pregunta para cerrar sería, ¿qué comentario quizás desde el rasgo más recordatorio y emocional tenés de todo este proceso dirigencial que hemos compartido y todo este tránsito que ha logrado realmente una identidad y un desarrollo que hoy se proyecta al mundo, ¿no? Bueno, para mí, y en estos ustedes dos, no solo en este espacio, sino suelo decirlo y reconocerlos, han sido fuente de enorme inspiración. Para mí el aprendizaje principal en el cual todavía estoy es, y ya lo hemos hablado durante esta conversación, tiene que ver con la entrega, con entregarme a una causa que es más grande que yo, mucho más grande que yo, y que yo no la puedo controlar, que no sabemos para dónde puede ir, y que no es nuestra. Nosotros elegimos participar en esta causa. Y en eso ustedes han sido los grandes inspiradores para mí de esa entrega de tiempo, entrega de cuerpo, entrega de ideas, de amor por la profesión. Diría que ese es el principal aprendizaje para mi vida. Y reconozco durante todos los años los distintos niveles de resistencia, los puedo reconocer, han quedado marcados en mi cuerpo durante tantos años de aprendizaje para ser parte de esta causa, que va más allá de nosotros, en esto que decían de la FICOP, hoy ya, por lo menos desde el EDI, que es donde estoy yo, hay 28 países con los que estamos trabajando. Wow. Hay 7 idiomas, o sea, 7 países con distintos idiomas, más allá que dentro hay anglosajones, pero tenemos el Reino Unido, que es una de las asociaciones con las que venimos siempre trabajando, y Estados Unidos, que se está terminando de conformar, Canadá,
que está conformándose. Después, francoparlantes, bueno, hay una asociación ya en Francia de coaching ontológico conformada, estamos también con Canadá, viendo Bélgica, Brasil se conformó la semana pasada como asociación. Bueno, no sé, cuento esto un poco como regalo para ustedes y quizá también como regalo de nuestro proceso, y también volviendo a la pregunta de Ale, de, de algo que en algún momento soñamos o que ni siquiera soñamos porque excede nuestros sueños, se está dando, y creo que tiene que ver con esa entrega. Ninguno de nosotros en ningún momento creo que especuló con que esto ocurriera y fuera algún beneficio particular de alguna forma. De hecho, no lo es, está mucho más Tal ajeno cual, tal a cual. nosotros de lo que podríamos querer. Así Así. que, bueno, es eso, es Bueno, Héctor. agradecimiento, es entrega a la causa, y ver lo que esta profesión ha Gracias. crecido, es maravilloso. Bueno, Héctor, gracias. Te saludamos con Dani, yo te dejo mi saludo, él te dejará el suyo. Muy agradecido por esta conversación, sabes cuánto te queremos, te valoramos y que hayas estado en estas primeras entregas de este espacio que sigue siendo una travesura en la intención, pero vamos viendo que se va de alguna manera organizando en sus contenidos que entendemos puede generar muchísimo valor agregado. Estoy pensando en las personas que puedan ver esta entrega, que estén disfrutando de esta conversación y todo lo que pueden rescatar. Saben que tienen a todos los que están viendo esto en el canal de YouTube de Master Coaching, la primera entrega que tuvimos esa conversación con Daniel, donde enfatizamos mucho el ser coach y el hacer coaching, el estilo, con algún trasfondo filosófico que fue muy divertida y muy profunda. Después el 5 de junio que se subió la segunda entrega en la conversación con Gabriela Greco, presidenta de la COP. Y bueno, y esta tercera entrega que la van a tener en su canal en el canal de YouTube, en su disponibilidad en la fecha que ya le vamos a comentar. Así que abrazo grande, Héctor querido. Te dejo para el cierre de Dani en el estudio Verazategui. Gracias, Héctor. Realmente fue ¿Saben qué? Nosotros solemos hacer a veces almuerzos, y nos juntamos los tres, y crean que nuestra forma de conversar es esta. O sea que lo que hemos compartido con ustedes es nuestra forma de conversar habitual. Somos tres personas que han elegido esta interpretación de vida más allá de la profesión. Y la última vez estábamos comiendo en un restaurante que nos invitó Alejandro, cerca de su zona, no vamos a hacer el chivo, y realmente nos dimos cuenta que ya se había hecho muy tarde y nosotros seguíamos ahí conversando, con muchísimas ganas de seguir. Y esto nos pasa cada vez que nos juntamos. Así que gracias, Héctor, gracias por tu humildad, por tu sencillez y la profundidad de tu pensamiento. Y bueno, nos seguiremos viendo en este camino que nos gusta transitar todos juntos. Muchas gracias, Héctor. Gracias a Chao. ustedes, muchas gracias. Chao. Chao a todos. Chao, gracias.